Bueno, entonces hoy estamos a 13 de marzo, bien, con el grupo N, multivariable. Bueno, entonces, en la última clase hablamos sobre continuidad, ¿cierto? Y estudiamos concepto de continuidad, perdón, hablamos sobre límites y límites por caminos. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profe. Y dijimos que usamos el argumento por caminos para probar que un límite no existe. Bien. Bueno, entonces, de hecho, ya hemos construido una especie como de algoritmo. Es decir, una serie de pasos. A ver, soy repetitivo, sí, pero bueno, a veces es mejor repetir que no hacer. Entonces, habíamos dicho que habíamos dado una serie de pasos para calcular un límite, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? A ver, ¿quién se acuerda? Sustitución directa. Sustitución directa, ¿no? Listo. Si podíamos reemplazar en la función y nos daba, no se indeterminada, pues muy bien, estábamos felices, reemplazamos, teníamos el límite. La otra forma era Factorizar. factorizar, ¿no? Factorizar, simplificar. Y tiene el audio encendido por ahí. Bueno, factorizar, simplificar, ¿no? E intentar el paso 1. El paso 1 de nuevo. Entonces, esta parte nos regresa acá al paso 1 luego de factorizar y simplificar, en caso de que se pueda. Si eso no se puede, entonces vamos al paso 3. ¿Sí? Que dijimos aquel día que era una sospecha de que el límite no existe, ¿no? Pero no es una garantía, es una sospecha. Por eso uso esa palabra. Listo, sospecha que el límite no existe y considera caminos. Considera 2 caminos. 2 o 3, los que sea necesario. Bien. ¿Y qué debemos esperar de los caminos? ¿Quién sabe? O sea, consideramos 2 caminos y ¿qué? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda esto aquí para todos? Esperar a que se den resultados distintos para Profe, demostrar que el límite no existe. Exacto. Muy bien. profe, buenos días, profe. Sí. Es para avisar que ahorita tengo una cita médica, Sí. entonces Bueno. para decir que ahorita mi parada médica es para retirarme, para decirle. Ok, gracias. Por favor, como el control de asistencia se lleva, entonces coloquen presente aquí en el chat de Zoom, listo para yo archivar esa conversa y ahí queda registrado quién vino a clase hoy. Bueno, siendo Muchas así, gracias. con gusto. Siendo así, entonces continuamos aquí. Entonces dijimos, como el compañero Jorge Arley nos aclaró, consideramos 2 caminos y nos debe dar diferente y así concluir que el límite no existe, ¿no? Consideramos los 2 caminos. Pero ¿qué pasa si por todos los caminos, digamos, ustedes consideran unos 4 caminos y todas las veces les da 1? 1, 1, 1, 1. ¿Qué pueden concluir entonces en ese caso? ¿Quién sabe? Pues que el límite sí existe, ¿no? Bueno, no podríamos garantizar que existe, ¿no? Porque como hay infinitos caminos, tendríamos que probar que da 1 en todos esos infinitos caminos, ¿verdad? Entonces, Tendría que utilizar por podríamos, coordenada. exactamente, entonces debemos usar otras herramientas. Entonces, en el paso 3 se desprenden 2 flechas, esta o esta. Usar otras herramientas. Cambio de coordenadas. Las coordenadas polares. Cambiar a coordenadas polares. Entonces, usar coordenadas polares tiene 2 bondades. Lo primero es que puede ser que ocurran algunas simplificaciones y que el límite se pueda hacer por sustitución directa. Bien. O puede ser que nos quede un límite en el cual podamos usar regla de L'Hopital. Es una herramienta que ustedes estudiaron en el curso anterior, ¿no? Entonces, coordenadas polares nos va a abrir 2 posibilidades más, ¿no? Entonces, esta alternativa de coordenadas polares es la que nos faltó estudiar en la última sección de clase, ¿bien? Entonces,
vamos a enfocarnos en eso hoy, es decir, unos 20 minutos en eso, y de ahí pasamos al concepto de continuidad, cuando una función es continua en un punto, ¿no? Esto está relacionado con el concepto de límite. Entonces, título, pues. Entonces, bloqueemos aquí límites usando polares, digamos, coordenadas polares. Entonces, ¿ustedes recuerdan esas coordenadas polares? ¿Cómo se obtienen? ¿Han trabajado con ellas? Entonces, ¿de qué tratan las coordenadas polares? Tal vez en la clase anterior hice una introducción a eso, ¿no? Es otra Poner un forma punto. de Poner un referenciar un punto en punto, ¿no? todo. Entonces, exacto. Entonces, referenciamos, o sea, estudiamos por el momento coordenadas polares que es. Entonces, nosotros tenemos un punto en el plano cartesiano, ¿no? Punto aquí. Entonces, ubiquemos el punto aquí. Este punto tiene una coordenada XY, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer con las coordenadas polares es referenciarlo de otra forma, con una coordenada radial y una coordenada de ángulo. ¿Cómo se obtienen esas dos coordenadas radiales y de ángulo? Así, miren. Uno traza un segmento de recta que va del punto al origen del plano. Bien. Y eso me define inmediatamente esas dos coordenadas que describen la posición del punto. Definen un radio, que es la longitud de este segmento rojo, y un ángulo. Bien. Un ángulo teta. Por lo tanto, el mismo punto se puede escribir ahorita usando un R teta. Bien. Donde este R, pues, como es un radio, es una longitud, R va a ser mayor que 0. Y teta es un ángulo. Como yo tengo que darle giro completo para escribir cualquier punto en el plano, entonces podemos decir que teta es mayor o igual que 0 y menor a ¿cuánto? A 2pi, ¿no? A 180, el giro completo. Podemos decir que ahí varían esos parámetros. Bien. Ahora, ¿cómo se relacionan las coordenadas polares con las cartesianas? Es decir, si alguien me da un punto en coordenadas XY, ¿qué debo hacer para pasarlo a polares? Y viceversa. Entonces, para hacer eso tenemos que analizar el siguiente triángulo. Miren, este que está aquí. Voy a dibujar este segmento acá y extrapolemos ese triángulo de ahí. Es un triángulo rectángulo. Bien. Este ángulo aquí forma 90 grados. Si analizamos eso, aquí en otra esquina, pongamos ese triángulo aquí. ¿Sí? ¿Cuánto mide su hipotenusa? Bueno, ya sabemos, R. A ver, ¿dónde están los colores? R. Entonces eso mide R aquí. Este ángulo mide teta. ¿Cuánto mide esta longitud de este cateto? El cateto adyacente al ángulo. X. Mide X, ¿no? Porque si este punto tiene coordenada X, toma Y, quiere decir que esto aquí vale X, en longitud ahí, y esta altura vale Y. Entonces, como bien dice el compañero, eso vale X. Y aquí, esta altura, entonces, ¿cuánto vale? Y, ¿no? Y. Entonces se puede Entonces, utilizar Pitágoras, ¿sí? entonces podemos usar Pitágoras para obtener una relación entre, es decir, si tenemos cartesianas, pasar a polares. Entonces, por ejemplo, la hipotenusa que es R al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado cada uno, X cuadrado más Y cuadrado. Bien. Esa es una relación. Ahora, nosotros también podemos usar las funciones trigonométricas básicas, ¿no? Por ejemplo, podemos usar seno y coseno y obtener más relaciones entre esas dos variables. Por ejemplo, seno de teta, ¿cuánto es? Por definición, seno es ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Sobre En este caso, el cateto opuesto es Y, exacto, y la hipotenusa es R. De esta relación obtengo, por ejemplo, que R seno de teta, R seno de teta es igual a Y. Bien. Análogamente, puedo tener una relación con respecto a X, ¿no? Por ejemplo, sabemos que coseno de teta es ¿cuánto? X sobre Entonces, adyacente, en este caso X, sobre hipotenusa que es R. Si despejamos X de ahí, obtenemos otra relación. Por ejemplo, esta relación nos dice que R coseno de teta
o porque este R está yendo, pasa a multiplicar, ¿no? R coseno de teta es igual a X. Entonces, estas dos relaciones son importantes. Estas dos últimas relaciones que escribí, lo que hace es que si tenemos un punto en coordenadas polares, es decir, conocemos las coordenadas polares, podemos pasar las cartesianas con estas dos fórmulas. Bien. Y si conocemos el punto si las conocemos en cartesianas, podemos pasar la polares usando esta fórmula. Bien. Y para hallar teta, ¿qué tendríamos que hacer? Si tenemos cartesianas, pues podríamos calcular tangente de teta aquí y decir que tangente de teta es cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Y aquí tomar la tangente a la menos 1. Tomar tangente a la menos 1. Bien. Y decir que teta es tangente a la menos 1 de y sobre x. Profe, una pregunta, podemos- no se puede despejar de, por ejemplo, R no se puede despejar del seno y el coseno que utilizamos para hallar X y Y, o teta. R, pero entonces usted tiene que tener en cuenta que usted va a partir o va a tener solo esta información, R y teta, o solo X y Y. Y así, de un sistema puede pasar acá, o del sistema de R acá. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, solo X y Y, para obtener R y teta tiene que usar esta relación, acá a la esquina, y decir que teta es tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿No? Tenemos ese caso. Eso es cuando usted tiene X y quiere pasar a polar. Y si está en polar y quiere pasar a cartesiana, usa estas dos relaciones. Bien. Ahora, nosotros estamos aquí en un contexto de límites. Tenemos una función en coordenadas cartesianas y queremos pasarlo a polares. Entonces, ¿qué fórmulas nos van a servir a nosotros? Concretamente, en lo que vamos a hacer ahora, esta de aquí. Bien. Porque con esto nos podemos reescribir el límite, ya en términos de R y de teta. ¿Listo? ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces voy a borrar esta esquina acá. A ver. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto. Ya sabemos cuáles son las relaciones que nos sirven. Las que están chuleadas aquí con azul y con rojo. Entonces consideremos el caso de un límite. Por ejemplo, consideren esta función. Que nos han pedido hallar el límite cuando X y Y tiende a 0. A 0, 0. Y la expresión es X por y al cuadrado, ¿sí? Sobre, este es como un ejercicio de libro, me parece. X cuadrado más y cuadrado. Bien. Entonces, si queremos aplicar el algoritmo que hemos desarrollado, digamos, el primer paso es sustitución directa aquí. No se puede sin determinar 0 sobre 0. Permítame hacer una observación. Aquí hay 35 integrantes y solo han escrito como 29 en el chat de presente, ¿no? Todos los demás que escriban presente también. Han ingresado ahorita último. Bien. Entonces tenemos esta función. Sustitución directa no sirve. Paso 2, factorizar. No hay nada que factorizar. X por y cuadrado ya estaba factorizado, no se cancela nada. Tampoco sirve, entonces simplificar, factorizar y simplificar no se aplica. Paso 3, sospecha que el límite no existe. Entonces, podrían ustedes verificar que si calculan el límite por medio de una recta y igual a x o por algún eje coordenado, verificar que esos límites dan lo mismo por cualquier camino o los caminos que ustedes tomen, digamos. Consideren los 3 caminos y hagan el ejercicio de ver que eso da lo mismo por esos 3 caminos. Entonces, camino no les va a servir. ¿Bien? Entonces, aquí ya venimos y aplicamos la nueva herramienta, que es reescribir el límite usando polares. Vamos así, usando coordenadas polares. Listo, entonces ahorita veamos en qué consiste eso. Entonces, lo que hacemos es el siguiente análisis. Decir que X y Y tienden a 0
sea, tenemos que reescribir todo, hasta esta noción de límite que está aquí. ¿Cómo se reescriben polares? Pues noten en esta cajita de la esquina que si X y Y se va a 0, ¿hacia dónde se va R? Por esa relación. Si X y Y se hacen pequeños, R también, ¿cierto? Por esta fórmula aquí. ¿Todo el mundo concuerda con eso? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Claro. Entonces, cuando vamos a empezar a reescribir el límite, escribimos así el límite, ya no cuando X y Y tiende a 0, porque ya no vamos a hablar más de coordenadas cartesianas, sino el límite cuando R tiende a 0. Porque es equivalente decir que X y Y tiende a 0 a decir que R tiende a 0. ¿Bien? Porque si tenemos un punto en el plano cartesiano que se acerca al origen, quiere decir que su coordenada radial también se acerca a 0, ¿no? En cartesiano. Entonces, eso es equivalente, el primer paso. Lo otro que es, pues aquí donde aparece un X y un Y, lo sustituimos por su respectivo equivalente en cartesiana. Por ejemplo, aquí nos aparece X. Entonces yo lo reescribo ahorita así. X es igual a R coseno de teta. Bien. Listo. Aquí nos queda, ahorita queda Y cuadrado. Entonces abro paréntesis y coloco quién es Y. Y es R seno de teta. Entonces coloco R seno de teta al cuadrado. Bien. Y eso está dividido entre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cuánto es X cuadrado más Y cuadrado en coordenadas polares? R cuadrado, profe. R cuadrado en virtud de esta cajita acá. ¿Sí o no? Entonces esto es igual a R cuadrado. Bien, entonces vamos ahí. Ya reescribimos el límite usando coordenadas polares. Bien, entonces ahorita sí podemos empezar ese proceso de simplificar esta expresión un poco. A ver qué tal. Y a intentar de nuevo hacer una sustitución, ¿no? Entonces noten que estamos tomando el límite cuando la variable radial tiende a 0, cuando R tiende a 0. Mire que el ángulo θ aquí no se está moviendo, es constante. Bien, entonces no se preocupen por el ángulo θ, aquí es un límite de una sola variable, piénsenlo así. Bien. Y es que así es. Entonces, bueno, simplificando me queda R coseno de θ. ¿Sí? Este paréntesis se está elevando al R seno de θ, lo está elevando al cuadrado, entonces se eleva al cuadrado tanto el radio, pues queda R cuadrado, como la función seno, pues queda seno al cuadrado aquí también. ¿Sí? Seno cuadrado de θ. Y en el denominador sigue quedando CR al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo simplificar? A ver, ya me dice que puede cancelar ahí. Los radios, profe. Los El radios, R ¿cierto? cuadrado. Entonces, eso. Por ejemplo, aquí está este R cuadrado. Como arriba en el numerador todo se está multiplicando, también se puede cancelar así. Entonces, ¿qué es lo que queda después de esa cancelación? Bueno. Bueno, antes de eso, noten que yo hice la cancelación porque no se puede hacer sustitución directa, ¿no? Que no puedo sustituir R por 0 porque se indetermina acá. Por eso tengo que cancelar primero. Pero es bueno uno siempre intentar todo el tiempo hacer sustitución directa. Bien, entonces aquí me va a quedar, entonces el límite cuando R tiende a 0, ¿de qué? Entonces va a quedar simplemente el R coseno de θ, ¿no? Por seno al cuadrado. Y entonces en ese caso, ¿qué puedo hacer para hallar ese límite? Coseno de θ por seno al cuadrado. ¿Será que puedo hacer una sustitución directa? Profe, no se puede volver a pasar a cartesiana. No, aquí es, ya usted lo calcula así, no necesita volverse a cartesiana. Aunque, o sea, a ver, Pues daría 0. daría 0, muy bien. Volverse a cartesiana no, porque se complica otra vez. Porque si usted sabe que seno de θ es Y sobre R, entonces tiene que como que devolverse y prácticamente se regresaría acá a la función. Entonces no, usted hace el proceso y no vuelve a coordenadas cartesianas más. Entonces aquí simplemente sustitución directa. Como ya no tengo problema de indeterminación, sustituyo R por 0 acá y ese límite daría lo siguiente.
Eso es igual Profe, ¿y a... cómo sabemos el valor del ángulo? Bueno, entonces ya voy a hablar sobre eso, ¿listo? Eso es igual a R seno de teta. Ve, perdón, esa pregunta es buena. Ya vamos a hablar. Entonces me haría 0 por coseno de teta, porque estoy haciendo sustitución directa. Por seno al cuadrado de teta, pero si yo multiplico cualquier número por 0, pues todo da a 0. Entonces todo da 0. Es decir, el límite original que nos plantearon en coordenadas cartesianas es 0. Bien, y ya lo probamos. Y esta forma de probarlo lo está probando por cualquier camino. Bien. Ahorita, ¿qué pasa con ese ángulo que está ahí? Ese ángulo es constante. Bien. O sea, este límite se está probando que es 0, independientemente del ángulo que usted coloque aquí. No importa si el ángulo es pi medios, pi, no importa porque es que yo estoy multiplicando por 0. Entonces eso es válido para cualquier ángulo. ¿Listo? Entonces no me importa si yo me acerco a 0, yo me acerco al origen con un punto por acá, que tiene un ángulo más grande, o me acerco a 0 por medio de este segmento de acá. No importa el ángulo en el cual me estoy acercando al punto, al origen, porque esto va a valer 0 independientemente del ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, una pregunta. Ahí donde dice límite, ¿la R siempre va a tender a 0 o puede tender a otros números, que si 1, 2, o siempre 0? Bien, eso es una buena pregunta. En este caso, estas coordenadas polares se usan generalmente cuando X y Y tienden a 0, al origen, y R también va a tender a 0. Entonces, en el caso de que, en otros casos, digamos que yo estoy tomando el límite cuando X y Y tiende al punto 1,2. Entonces uno hace todo el análisis, pero cambiando el sistema de coordenadas, para que siempre quede R tendiendo a 0, ¿no? Su pregunta es muy buena porque usted está hablando del caso más general, ¿no? Entonces esta técnica sirve especialmente cuando X y Y tienden a 0. ¿Ya? Se puede generalizar a cualquier otro punto. O sea, ¿a qué me refiero? A ver, voy a borrar aquí esto. Supongan que en lugar de acercarnos a 0, 0, la indeterminación ocurre en otro punto, digamos. Por acá en el punto, pongámosle este punto acá 1, 1, ¿cierto? Coordenadas 1, 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haría uno en esos casos? Como la idea es que siempre R tiende a 0, entonces uno lo que hace es definir un nuevo sistema de coordenadas que esté centrado en este punto acá. Define un nuevo sistema de coordenadas aquí. Entonces el punto 1, 1 pasa a ser el origen de ese nuevo sistema. Podemos llamar X', Y'. Y ahí, de nuevo, podemos hacer todo el análisis. Yo estoy asumiendo, pues, que acercarse a 1, 1 es lo mismo que acercarse a 0 en este nuevo sistema de coordenadas. Y digamos que el resultado sigue siendo válido. O sea, sería el mismo proceso. Es decir, usamos polares en este nuevo sistema de coordenadas. Y entonces R tendería a 0 también. Bien. Entonces, si nosotros miramos el libro nos pide usar coordenadas polares siempre que tenemos un límite cuando X y Y tienden a 0, 0. Nunca nos piden hacer ese cambio de coordenada ni nada. Se puede generalizar, como estoy diciendo, pero el libro no nos va a pedir hacer esos cambios. ¿Listo? Entonces, fíjense en los ejercicios del 53 al 58. Voy a hacer un zoom aquí. Bien. Entonces dice, utilizar coordenadas polares para hallar el límite. Dice, y miren que todos dicen, cuando X y Y tiende a 0, a 0, 0. No hay ni uno que sea distinto. Aquí también dice usar coordenadas polares y regla del L'Hopital. Cuando X y Y tienden a 0, 0, todos los casos, ¿cierto? Entonces el libro no nos quiere complicar la vida, en el sentido de que no nos quiere poner a hacer un cambio de sistema de coordenadas, etcétera, sino que nos da siempre el punto 0, 0. Bien, ¿se puede hacer? Sí. Esa es la respuesta. Si usted quiere algo conciso, sí se puede, pero hay que, a costo de cambiar los sistemas de coordenadas. Trenzas tan bonitas. O sea que, profe, no,
O sea, profe, una pregunta. Entonces, si siempre se usa eso cuando es 0,0, en caso que no, se evalúa normal el algoritmo anterior, ¿sí? Que el caso uno Sí, evaluar, después factorizar y después hallar los caminos, ¿sí? exacto. Muy bien. Ok, Listo, eso profe. es. Bueno, otra pregunta. Ninguna, Profe, profe. ¿usted cuándo, Profe, nosotros cuándo va a dar vamos la a usar asesoría? la regla esa que sea. ¿Puede repetir la pregunta a la señorita? Que si vamos a utilizar la regla esa que acabo de mencionar. ¿Cuál regla? La de hospital, creo que se refiere. Ah, la regla del hospital. Claro, podemos utilizarla. De hecho, hagamos un ejemplo a continuación. Bien, en este caso, pasamos a coordenadas polares, simplificamos e hicimos sustitución directa, no tuvimos que hacer nada más. Bien, pero hay casos en que luego de reescribir el límite usando coordenadas Profe, polares, es necesario hacer el hospital. Sí, usted no creo que no ha dado respuesta a la pregunta de Arley, la de hallar teta. Esto, ¿cuál pregunta? que él decía que creo que cómo hallar teta, que cómo hacían ahí para hallar teta. Yo ¿Hallar tocaría teta? con la tangente de X y Y, ¿sí, profe? ¿Para hallar quién? No sé cuál Eh, Z. Si no hay Z. el teta, el ángulo Teta, el ángulo. Ah, no, pues yo les dije, ¿no? Yo respondí, dije que era tangente, que era teta era igual a tangente a la -1, o sea, la función inversa de tangente en y sobre x, ¿no? ¿No fue eso lo que dije? Profe, usted puede Sí, cambiar el horario de asesoría. Lo que pasa es que el día que usted nos dio bueno, nos dio la hora, el horario de asesoría, en ese momento pues, no podemos porque tenemos clase. ok. ¿Qué día Y es ese? pues yo está el jueves de 11 a 12 o de 12 a 1, algo así es el. Ah, de 11 a 12 los jueves. Claro, pero tenemos otro horario alternativo, yo di dos. También tenemos los lunes de 3 a 4, Ah, ok. o de 3 a 3 y Y 40 es más. que tengo una pregunta con respecto al dominio y el rango de las funciones. Porque pues Ok, yo la hallaba de una manera y la graficaba en la calculadora y daba diferente a como yo pensaba. Entonces, pues no sé, así quedó lo. bueno, usted puede asistir a la asesoría el lunes de 3 a 4, de 3 a 3 y 40, perdón, para que hagamos esa pregunta ahí. ¿Listo? Ya reviso, profe. Sí. Procuremos, digamos que esas preguntas ya las hagamos en la asesoría para no perder, digamos, la continuidad aquí en el curso de avanzar, pues, porque estar haciendo pausas para ejercicios así de otro tema ya, de otro capítulo, no es bueno, que entonces no avanzamos. Para eso está la asesoría, ¿listo? Bueno, profe. Ok. Entonces la asesoría son muy bienvenidas sus preguntas. Y les invito a todos a que vayan a las asesorías. Pues. Bueno, entonces, como les decía, en este caso reescribimos el límite usando polares, que simplificó y pudimos hacer una sustitución directa y encontrar el límite. ¿Bien? Pero hay casos en el que uno hace coordenadas polares y a pesar de eso sigue habiendo indeterminación. Pero entonces ya tenemos la posibilidad de usar la herramienta de la regla del L'Hopital. Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo en ese sentido. Listo. Entonces, consideremos ya límites usando L. Bueno, bien. Entonces consideremos el siguiente ejemplo. A ver, un ejemplo que está aquí en el texto guía. Dice, ejercicios del 59 al 62, dice, usar coordenadas polares y regla del L'Hopital para encontrar el límite. Bien, entonces cojamos este primer caso. Aquí aparece seno de raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces veamos
cómo se resolvería ese límite de una función de dos variables. Entonces, ¿no? Otra forma o que les puede indicar a ustedes que deben usar coordenadas polares cuando aparezcan estas expresiones de x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Porque ustedes ya saben que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces, digamos que eso ayuda a simplificar mucho. Aquí ya tiende a 0, 0. Se puede hacer sustitución directa, obvio que ya no se puede, porque determina el denominador. ¿Bien? ¿Se puede factorizar y simplificar? Pues no, porque la función seno que le vamos a factorizar, ¿cierto? ¿Qué se va a cancelar ahí? Nada. Límite por caminos. Bueno, podría intentarse, pero noten que el ejercicio ya nos está indicando qué debemos hacer. Bien. Entonces no tenemos que seguir todo el algoritmo en esos casos porque la pregunta está siendo clara. Nos están diciendo ya, use coordenadas polares y regla de L'Hopital. Entonces no debemos preocuparnos por el algoritmo. Ya sabemos cuál es el procedimiento. Bien. Entonces, como ya he escrito en el recuadro anterior, r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí o no? ¿De dónde obtuvo esta fórmula? Bueno, es ya que el triángulo rectángulo usando teorema de Pitágoras. Bien. Y aquí entonces puedo concluir que este r es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bien. R es un número positivo, entonces no me queda más o menos la raíz, no. Me queda la parte positiva de la raíz, porque R, como observé antes, es una coordenada radial, es mayor que 0. Entonces eso es R. Bien. Entonces vuelvo a, ya obteniendo esa relación, puedo recibir este límite en coordenadas polares así. Coloco el límite. Ya no digo cuando x y tiende a 0. Digo cuando ¿qué? R tiende a 0. Entonces R tiende a 0, exacto. Y aquí ya me queda entonces la función seno de R. ¿No? Porque eso es lo que vale es a raíz cuadrada sobre R. ¿Correcto? Sí, profe. Ahora, podemos hacer sustitución. Este es un límite. A ver, observen algo interesante también. Este es un límite de una función de una sola variable. Pues, ¿quién es la variable aquí? El R. Entonces, un límite de una función de una variable. Bien. Entonces, estamos en ese contexto de una variable y podemos usar herramientas de ese curso. Bien. Si hacemos sustitución directa, nos daría seno de 0 sobre 0. Es decir, ¿cuánto es seno de 0? 0, ¿no? Entonces nos dio una determinación del tipo 0 sobre 0. Es importante, aquí es una observación que ustedes deben de recordar el curso anterior, que la determinación debe ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Para poder usar regla de L'Hopital. No puede ser que dé 0 en el denominador y 1 arriba, o cualquier otra constante, ¿no? Entonces tiene que verificar exactamente que las dos partes dan 0, o dan infinito, o una infinito y la otra menos infinito. Bien, entonces aquí concluimos, pues, estamos en este contexto, 0 sobre 0. Entonces ahí sí podemos aplicar regla de L'Hopital. ¿Qué dice la regla de L'Hopital? En ese tipo de indeterminaciones, los que no se acuerdan, revisar los apuntes del curso anterior. En ese tipo de indeterminaciones, ese límite es igual al límite cuando R tiende a 0 de ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir eso? Cuando verificamos una determinación del tipo 0 sobre 0, ¿qué dice la regla de L'Hopital? Que el límite que tenemos es igual a ¿qué? Al límite cuando R tiende a 0 de ¿qué? ¿Se acuerdan de la regla? La derivada, ¿no es que es? Sí, de la derivada de la parte de arriba. En este caso la derivada de seno, que es coseno. Bien. Coseno de R. Sobre la derivada de la parte de abajo. La derivada de R, ¿cuánto es?
1. Sobre 1, muy bien. Entonces, eso dice la regla del L'Hopital. ¿Listo? No sé si, a ver, yo tengo un libro por aquí. ¿Alguien no se acuerda de la regla del L'Hopital? De pronto yo le puedo indicar un libro donde la pueda leer. O les puedo mostrar aquí. Permítame, veo, a ver. Es que tenemos menos de 3 minutos. O 3 minutos. Entonces, si quieren ahorita en la segunda sesión, hablo más sobre la regla del L'Hopital. Pero todo eso es lo que tendríamos. Bien, derivamos arriba y abajo. Entonces, miren la expresión que me quedó un coseno de r sobre 1. En este caso, ¿puedo hacer sustitución directa? En este último límite. Sí, ¿no? Ya no tengo problemas de que indetermine. Tengo un 1 en el denominador, entonces me haría 1 en el denominador por coseno, y arriba me haría coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. 1. Por lo tanto, ese límite da 1. Listo. Entonces, el límite inicial, el que nos preguntaron así, con todas estas coordenadas cartesianas, es igual a 1. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto al límite. Bien, la última técnica, la última herramienta. Listo, ahí se usó regla del L'Hopital. Bien. Entonces tenemos menos de 1 minuto. Perdón, menos de 3 minutos. 2 minutos y 18. Entonces, ¿tienen alguna pregunta antes de que corte la llamada? Profe, o sea, solo la integral de arriba sobre la integral de abajo y ya, ¿cierto? La derivada, ¿no? A la derivada. Ah, ok. Sí. Se derivó. La derivada de seno es coseno. La derivada de r es 1. Profe, ¿nos puede dar un pequeño repaso de L'Hopital? Claro. Entonces, en la siguiente sección, yo creo que yo tengo unas notas que yo escribí hace tiempo. Voy a buscarlas a ver si las... Sí, porque creo que a mí mi profesor no me enseñó de L'Hopital. ¿Quién O sea, ¿quién fue su profesor? Yo tampoco me recuerdo nada de leer. Mantilla. ¿Quién? El mío fue Mantilla. Yo no lo conozco. Yo. Wilmer Mantilla. Ah, ya. Sí, sí, creo que lo... No, pero no lo conozco en persona. Pues hasta donde, o sea, que él nos haya dicho, ¿Profe? esta es la regla de L'Hopital y le damos, no, o sea, no. Profe, De pronto la pasó, pero no, o sea, por encimita o algo así, pero no. Ujú. Bueno, yo voy a buscar unas notas ¿Profe? que tengo aquí. Sí, lo escucho. profe, qué pena, habla con Julián Daza, es que apenas pude ingresar, yo escribí presente, no sé si ya le aparezca ahí Uy, sí. en el Venga, chat. yo guardo el chat antes de que se me borre todo. Sí, pues yo acabo de escribir presente, no sé si me aparezca, es que tengo el internet fallando. Escriba otra vez. Aquí dice Julián Daza al último. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ya guardé la carpeta ahí por si es necesario recurrir a estos cosas. Entonces continuamos en 10 minutos, ¿listo? Listo, profe. Gracias. Bueno.